En 1609, el famoso matemático y científico italiano Galileo Galilei se enteró del trabajo que se estaba haciendo con lentes y comenzó a refinar el sistema, agregando un mecanismo de enfoque desarrollando el primer telescopio. Estos primeros telescopios eran de estilo refractor, con una lente más grande en la parte delantera y una lente más pequeña, el ocular. Estos refractores tenían lentes de pocos centímetros de diámetro y su calidad óptica no era muy buena. En 1668, Sir Isaac Newton buscó resolver el problema de la aberración cromática. Su solución fue eliminar completamente la lente. Newton reemplazó la lente principal con un espejo de metal pulido y redondeado, lo que hoy llamamos telescopio reflector newtoniano. En 1876, gracias a los sistemas de lentes catadióptricos que combinan lentes y espejos, se pudo resolver el problema de las aberraciones cromáticas o esféricas. Existen diversos aspectos fundamentales en los que debes de fijarte a la hora de elegir un telescopio. El tipo de diseño óptico del telescopio influye directamente en el resto de aspectos fundamentales. En función del diseño óptico, el telescopio ofrecerá unas prestaciones u otras. Un telescopio refractor usa una lente o una combinación de lentes que capta y concentra la luz. Estos telescopios son fáciles de usar y ofrecen imágenes nítidas. Tienen un rendimiento óptico superior a otros telescopios y no necesitan mucho mantenimiento. Al tener el tubo cerrado, no se produce deterioro interno por el polvo y la humedad. Son buenos para la observación de planetas. Un telescopio reflector está formado por espejos que dirigen la luz de un espejo a otro hasta que al final la luz llega al ocular. Son más baratos que los telescopios refractores porque los espejos son más fáciles de fabricar que las lentes. Gracias a su relación apertura-precio, son una buena opción para iniciarse en la observación astronómica. Son más complicados de usar y la calidad de la imagen es peor que la de un telescopio refractor. Al tener el tubo abierto, se produce deterioro interno por el polvo y la humedad. Gracias a que tienen aperturas grandes, se suelen usar para la observación de cielo profundo. Los telescopios catadióptricos usan una combinación de lentes y espejos. Con estos telescopios tendrás una apertura y una distancia focal grandes, en un tubo pequeño y ligero. Son una buena opción para la observación planetaria y de cielo profundo. Su mayor desventaja es que son bastante caros. La apertura es el aspecto más importante a la hora de elegir un telescopio. Cuando hablamos de apertura, nos referimos al diámetro del objetivo, la parte delantera del telescopio, por donde entra la luz. El tamaño de la apertura se expresa en milímetros. Cuanto más grande sea la apertura, más luminosa y más nítida será la imagen que obtendrás. Podrás ver objetos con mayor precisión y podrás explorar el espacio más profundo. Se mide en milímetros y es la distancia que recorre la luz cuando entra por el objetivo hasta llegar al ocular. Es un factor muy importante que incluso suele venir impreso en el propio telescopio. La longitud de la distancia focal influye directamente en la relación focal y en los aumentos del telescopio. Ambos son aspectos importantes a la hora de elegir. Es otro de los términos que encontrarás en las descripciones de los telescopios. Es un número que expresa la apertura respecto a la distancia focal. Lo encontrarás escrito con una F seguido de un número. Las relaciones focales que van de F4 a F5 son las mejores para la observación del cielo profundo. De F6 a F10 son relaciones focales intermedias y son más polivalentes, y las relaciones focales que van de F11 a F15 se utilizan para la observación de planetas. Los aumentos
son la potencia del telescopio. Es la proporción de distancia que recortarás entre tu posición y la posición del objeto que quieras observar, es decir, lo cerca que estarás observando el objeto. Los aumentos los encontrarás escritos con una X delante del número. Un mismo telescopio tendrá diferentes aumentos en función del ocular que utilices. Nos referimos a lo confortable que será tu experiencia, lo fácil que te lo pondrá el telescopio y lo cómodo que estarás utilizándolo. El buscador es un pequeño aparato que se ajusta al telescopio. Se usa para localizar inicialmente el objeto que quieres observar. El buscador óptico son como pequeños telescopios. Suelen tener pocos aumentos, pero tienen una apertura grande que te ayudará a localizar fácilmente el objeto que quieras. La montura es donde se ensambla el telescopio al trípode. El trípode es lo que se apoya al suelo y sirve para estabilizar el telescopio. La montura es la parte desde la que moverás el telescopio para alinearlo con el objeto que quieras observar. El tipo de montura más común es la alta azimutal. Estas monturas tienen un diseño sencillo. Se mueven con las manos de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Otro tipo es la montura ecuatorial. Son más caras, más pesadas y más complicadas de manejar, pero con práctica se dominan y la observación resulta más sencilla, ya que solo requiere reajustar un eje. Esta es la razón por la que es la montura más usada por los aficionados a la astronomía. Por último y más importante, tu presupuesto. Piensa cuánto quieres gastar. A medida que vayas viendo telescopios, es posible que te veas tentado a ir subiendo el presupuesto. Y puede que al final termines comprando algo muy diferente a lo que pensaste en un principio. Fijar un presupuesto te permitirá centrarte en la búsqueda y ver lo que puedes conseguir por esa cantidad. La astronomía es cada vez más popular entre la población. Muchas personas desean poder observar con sus propios ojos el universo en el que vivimos. La tecnología hace que esto sea cada vez más fácil. Por desgracia, muchas veces, por desconocimiento o por estar mal asesorados, se lanzan a comprar telescopios que no satisfacen sus inquietudes y acaban generando frustración y malestar. Muchas gracias por ver este video y nos escuchamos pronto para más misterios por descubrir.